Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy traemos el análisis de los primeros 9 meses de 2025 de Laboratorios Rovi. Os puedo asegurar que estamos ante uno de los informes más complejos e interesantes del año. A primera vista, si solo leemos los titulares de la prensa, la foto parece preocupante. Las ventas han caído un 7% y el beneficio neto se ha desplomado un 14%. En un mercado obsesionado con el crecimiento infinito, estos números rojos deberían provocar una huida masiva de inversores. Sin embargo, aquí es donde debemos prestar atención. Mientras la empresa factura menos, está ocurriendo un fenómeno contable silencioso, y es que el margen bruto ha escalado hasta un histórico 67%, y su flujo de caja libre se ha duplicado, creciendo un 100%. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa que vende menos genere el doble de caja libre y sea radicalmente más rentable por cada euro que ingresa? Bien, hoy vamos a desmontar esta ilusión óptica. Vamos a descubrir si Rovi está simplemente perdiendo contratos de vacunas post-COVID o si está ejecutando una transición estratégica brillante hacia un negocio de mayor calidad y márgenes. Preparaos porque los números que vamos a ver podrían explicar por qué la cotización está en 60 euros a pesar de la caída en ventas. Comenzamos. Bien, para entender la caída del 7% en los ingresos totales debemos abrir el motor de Rovi y mirar sus dos pistones principales. Históricamente, en los últimos años, Rovi voló gracias a la fabricación de vacunas para terceros, el negocio denominado como CDMO, especialmente con Moderna. Pero en estos 9 meses de 2025, ese pistón se ha frenado en seco, cayendo un 28% hasta los 181 millones. La empresa nos dice que esto se debe a menores pedidos de vacunas y a una parada técnica de 4 meses en Madrid para preparar nuevas líneas. Es un golpe duro, sin duda, y hay que vigilarlo porque perder casi un tercio de tu facturación industrial no es algo trivial. Pero mirad el otro pistón, el negocio de especialidades farmacéuticas, es decir, sus propios medicamentos, ha crecido un 10% alcanzando los 343 millones. Y aquí estaría la clave. Rovi está dejando de ser una fábrica para otros para volver a ser una farmacéutica de producto propio. Este cambio de mix es fundamental porque, como veremos luego, vender tu propio medicamento suele dejar mucho más margen que alquilar tu fábrica a otro. El mercado castiga la caída del CDMO, pero quizás no está valorando lo suficiente la resiliencia de su negocio de farmacia, que crece a doble dígito en un entorno económico complicado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿compensa el crecimiento del 10% en farma la sangría del 28% en fabricación? Bien, vamos a ver qué productos están tirando del carro. Si el negocio farmacéutico crece al 10% es gracias a dos nombres propios. El primero es la gran promesa hecha realidad, Okedi. Las ventas de este tratamiento para la esquizofrenia se han disparado un 102%, pasando de 20 a 41 millones de euros. Ya no es entonces un experimento, sino que es un producto que factura 41 millones en 9 meses y que se está lanzando con éxito en toda Europa. Este es el tipo de crecimiento exponencial que estaría buscando la empresa y confirma que la tecnología ISM, es decir, la plataforma propia de Rovi, tiene aceptación médica real. Y por otro lado tenemos a la vaca lechera, entre comillas, de la empresa, las heparinas. Lejos de estancarse, han crecido un 7%, rozando los 190 millones de euros. Rovi está vendiendo más fuera de España que nunca. En resumen, la cartera de productos propios goza de una salud envidiable. Tenemos un producto maduro que genera caja, las heparinas, y un producto estrella en fase de despegue vertical, Okedi. Esta combinación es lo que estaría sosteniendo los ingresos del grupo mientras el negocio de fabricación atraviesa su particular desierto.
Vamos a ponernos el sombrero de auditor y a mirar la cuenta de pérdidas y ganancias. La línea superior, es decir, los ingresos operativos, se sitúan en 525 millones, una caída del 7% frente al año anterior. Esto se ha traducido por un efecto de apalancamiento operativo negativo en una caída aún mayor en el EBITDA del 11% y en el beneficio neto del 14%, que baja hasta los 97,7 millones. Y aquí debemos ser críticos. Una caída del 14% en el beneficio neto es significativa y nos indica que la estructura de costes fijos de la empresa pesa mucho más ahora que las ventas han bajado. La empresa ha perdido eficiencia operativa en términos absolutos, es decir, gana menos dinero por cada euro de estructura que mantiene. Por lo tanto, no podemos ignorar esto. Sería el peaje de la normalización, entre comillas, pospandemia. Sin embargo, hay que ponerlo en contexto. Estamos comparando contra 2024, que fue un año dopado por la cola de los contratos COVID y por una demanda extraordinaria. Lo que estamos viendo es el aterrizaje de esos números. La clave para el inversor sería discernir si este es el suelo o si la caída continuará. Y para eso tenemos que mirar una partida importante y que Rovi ha gestionado bien. Sería el margen bruto. Vale, aquí estaría la joya escondida del informe, el dato que justifica por qué no deberíamos entrar en pánico por la caída de ventas. Fijaos en el margen bruto, ha pasado del 63,6 al 67,1. Es decir, una subida de 3,5 puntos porcentuales en un año de crisis de ventas es una auténtica barbaridad. Y esto significa que de cada 100 euros que ingresa Rovi se queda con 67 euros limpios después de pagar los costes de fabricación frente a los 63 del año anterior. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, hay dos culpables buenos. En primer lugar, el precio de la materia prima de las heparinas ha bajado un 34%, lo que reduce drásticamente el coste de ventas. En segundo lugar, y más estratégico, es el mix de producto. Al vender más Okedi, el producto propio de alto valor, y menos servicio de fabricación, la rentabilidad media de cada venta sube. Rovi se está volviendo más pequeña en tamaño, pero más premium en rentabilidad. Y este sería el punto que neutraliza gran parte del miedo. Si Rovi logra mantener estos márgenes brutos cuando las ventas vuelvan a crecer, como promete su guidance para 2026, el efecto en el beneficio neto será explosivo. Es lo que llamamos calidad del beneficio. Es decir, es preferible una empresa que venda 100 con un margen de 67 que venda 120 con un margen del 50%. Bajamos un escalón en el triángulo de la rentabilidad hacia el EBITDA, que se sitúa en 149,5 millones. El margen EBITDA ha caído ligeramente al 28,5%. ¿Y por qué, si el margen bruto subió tanto, el margen EBITDA ha bajado? Bueno, la respuesta está en la apuesta por el futuro. Los gastos de I+D se han disparado un 42% hasta casi 25 millones. Y aquí es donde debemos ser justos. Podrían haber recortado en I+D para maquillar el beneficio y que la caída fuese menor, pero no lo han hecho. Han decidido gastar más en desarrollar sus nuevos fármacos a costa de presentar un peor resultado hoy. Contablemente, esto penaliza el EBITDA actual, pero estratégicamente es la gasolina del futuro. Y además, los gastos generales han subido un 2%, principalmente por los salarios. Y así que tenemos una lucha de fuerzas, un margen bruto excelente tirando hacia arriba contra unos gastos de estructura e I+D tirando hacia abajo. De momento ganan los gastos y por eso el EBITDA cae un 11%. Es un dolor necesario si creemos en el futuro de la empresa, pero un dolor al fin y al cabo para dar cuenta de resultados actual. Llegamos a la línea final, lo que queda para los accionistas. Bien, son 97,7 millones de beneficio neto. La caída del 14% es clara y no admite paños calientes. El margen neto ha pasado del 20 al 18,6%. La empresa retiene menos céntimos de cada euro vendido que el año pasado.
A los factores operativos que ya hemos visto se sumaría un resultado financiero negativo de casi 2 millones afectados por diferencias de tipo de cambio. Es crucial notar que la tasa fiscal se mantiene estable en el 22%, así que no hay sorpresas por el lado de Hacienda. ¿Es este un mal resultado? Bueno, ganar casi 100 millones en 9 meses para una empresa de este tamaño es objetivamente un buen dato, pero la tendencia es negativa y en bolsa la tendencia suele importar más que el dato absoluto. Y aquí es donde entra nuestra labor de abogados del diablo. La empresa intenta en sus informes destacar las cifras sin I+D para mostrar que el negocio base cae menos, solo un 8%. Si bien esto es cierto, como inversores estamos comprando el paquete completo con sus gastos de I+D incluidos. Por lo tanto, no debemos dejarnos seducir solo por las métricas ajustadas. La realidad contable es que el beneficio ha caído un 14% y eso eleva el múltiplo PER si el precio de la acción no baja. Si el beneficio neto nos dejó un sabor agridulce, el flujo de caja libre nos va a despertar de golpe. Aquí estaría la verdad del dinero en el banco. El free cash flow ha aumentado un asombroso 100%, alcanzando los 63,3 millones frente a los 31 millones del año anterior. ¿Recordáis la paradoja del principio? Ganan menos contablemente, pero generan el doble de caja real. Entonces, ¿cómo es posible este milagro financiero? Bien, principalmente por la gestión del capital circulante y por el cobro de subvenciones importantes como la del proyecto Laisolit. Bien, mientras que en 2024 tuvieron que invertir mucho en inventarios, lo cual consume bastante caja, este año la gestión ha sido mucho más favorable para la tesorería. Este dato es el que da tranquilidad sobre la sostenibilidad del dividendo. El beneficio contable puede estar sujeto a amortizaciones y ajustes, pero la caja es la que paga las facturas y remunera al accionista. Que Rovi sea capaz de convertir el 12% de sus ingresos en caja libre en un año de crisis de venta demuestra una solidez financiera importante. Rovi no está guardando el dinero bajo un colchón, sino que lo está invirtiendo agresivamente. El CAPEX, es decir, la inversión en activos, ha subido un 14% hasta los 38,5 millones. ¿Y dónde ha ido todo ese dinero? Bueno, la joya de la corona es la adquisición de la planta en Phoenix, Arizona. Este es un hito clave. Rovi pone un pie industrial directo en Estados Unidos, el mercado farmacéutico más grande del mundo. Y además siguen ampliando las capacidades de llenado en Madrid y construyendo la nueva planta de heparinas en Escúzar. Debemos leer esto como una señal de confianza de la directiva. Es decir, nadie invierte casi 40 millones en fábricas si cree que la demanda va a desaparecer. Están, por lo tanto, preparando la fontanería para el volumen que esperan recibir a partir de 2026. Sin embargo, debemos introducir una nota de cautela. Comprar una fábrica en Estados Unidos conlleva riesgos de ejecución e integración. Operar bajo la supervisión directa de la FDA en suelo americano es costoso y complejo. No es solo comprar el edificio, es hacerlo rentable. Estaremos vigilantes para ver si esta planta de Phoenix se convierte en un activo productivo o en un agujero de costes en los próximos trimestres. Echemos ahora un vistazo rápido a la fotografía estática del patrimonio, es decir, el balance. El activo total ha crecido un 11% hasta superar los 900 millones. Lo que llama la atención es la partida de existencias, que se mantiene alta por encima de los 300 millones. Para una empresa farmacéutica, tener mucho inventario es un arma de doble filo. Por un lado, te protege de roturas de stock, pero por otro lado, si los precios de las heparinas siguen bajando, por ejemplo, ese stock podría perder valor. También vemos un aumento en la partida de clientes que sube casi 60 millones. Esto consume caja. Significa que Rovi ha vendido, pero todavía no ha cobrado todo ese incremento. Y esto en un entorno de tipos de interés que, aunque bajan, siguen siendo relevantes, significa que financiar a los clientes sale caro.
No obstante, la solvencia general del balance es robusta. No vemos agujeros negros, ni activos intangibles inflados que preocupen en exceso. Por ejemplo, el fondo de comercio es muy pequeño. Sería este un balance típico de una empresa industrial pesada, es decir, muchas máquinas, mucho stock y cuentas a cobrar sólidas. Llegamos a un punto que suele generar interés. En el resumen ejecutivo vemos una deuda neta de 72,4 millones. Hace no mucho, hace unos años, Rovi tenía caja neta positiva, es decir, más dinero que deudas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han endeudado peligrosamente? Bueno, la respuesta es no. Lo que ha ocurrido es una asignación de capital agresiva a favor del accionista. Rovi ha gastado cerca de 130 millones en recomprar sus propias acciones para amortizarlas. Al utilizar su caja para esto, técnicamente ha pasado a tener una deuda neta contable. Pero, y esto es vital entenderlo, tener 72 millones de deuda neta para una empresa que genera casi 200 de EBITDA al año es insignificante. Su ratio de apalancamiento es inferior a 0,5 veces el EBITDA. Es lo que llamamos una deuda buena. Es decir, no se han endeudado para cubrir pérdidas operativas, sino para devolver valor al accionista y comprar fábricas. Por lo tanto, la salud financiera de Rovi sigue siendo de hierro y tienen capacidad de sobra para pedir más crédito si apareciese una oportunidad de compra interesante. No dejéis que el titular de la deuda os asuste sin entender el contexto. ¿Y qué hay para los accionistas? Bien, Rovi pagó en julio un dividendo de unos 0,93 euros por acción, lo que supone un payout del 35% sobre su beneficio. A los precios actuales de 60 euros, la rentabilidad por dividendo rondaría el 1,5%. Puede parecer poco si lo comparamos con una eléctrica o un banco, pero Rovi no es una acción de renta, sino que es una acción más de crecimiento. El verdadero dividendo encubierto habría sido la recompra de acciones. Al eliminar el 5% de las acciones del mercado, el trozo del pastel como accionistas ha crecido automáticamente un 5% sin que tengamos que hacer nada. Esto mejoraría el beneficio por acción futuro. La política de la empresa parece clara: reinvertir en el negocio, ese I+D y CAPEX que ya vimos anteriormente, y utilizar el excedente para recompras y para un dividendo moderado. Es una estrategia conservadora y alineada con el largo plazo. Si buscáis un 8% de dividendo, esta no es vuestra empresa. Ahora bien, si buscáis que la empresa componga capital reinvirtiendo, el esquema podría encajar. Bien, vamos a ponerle precio a todo esto, con la acción cerrando a 60,55 euros y 51 millones de acciones vivas. Rovi vale en bolsa unos 3.100 millones. Si sumamos la deuda neta, el valor de empresa es de casi 3.200 millones. Si anualizamos los resultados de estos 9 meses, el ratio entre Price Value EBITDA se sitúa en torno a 16 veces y el PER cerca de 24 veces. ¿Es esto caro o barato? Bueno, históricamente, Rovi ha cotizado a múltiplos exigentes por su perfil de crecimiento. Un PER de 24 no es una ganga para una empresa cuyos beneficios caen un 14% este año. El mercado parece que está pagando este precio porque no está mirando 2025, sino 2026 y más allá. Está pagando por la expectativa de que los nuevos medicamentos triunfen y porque la planta de Fénix se llene de contratos. En ese caso, si crees que Rovi volverá a crecer a doble dígito, 16 veces el EBITDA puede ser razonable. Ahora bien, si crees que el estancamiento actual durará más, la acción podría tener recorrido a la baja para ajustar ese múltiplo. Aquí, por lo tanto, no hay margen de seguridad amplio y el precio exige una ejecución perfecta. Bien, llegamos al momento de la verdad, la guía que nos da la directiva. Para este cierre de 2025 confirman lo que ya vemos. Será un año de caída ligera en ingresos, entre un 0 y un 10% de caída. Es, en definitiva, el año de limpiar la comparativa post-COVID.
pero mirad 2026. La directiva se moja y pronostica una vuelta al crecimiento de entre el dígito alto y el doble dígito bajo, digamos de entre un 8 y un 12% de subida. ¿Y en qué se basan? Bueno, pues en 3 pilares nuevos: el acuerdo recién firmado con Roche para un nuevo medicamento, el contrato de fabricación con BMS en la nueva planta de Phoenix y la expansión continua de Okedi. Este sería el clímax de la inversión. Si Rovi cumple este guidance de 2026, la caída de 2025 será recordada solamente como un bache en el camino. Pero ojo, aquí debemos rebajar la euforia. La empresa advierte que hay visibilidad limitada sobre la campaña de vacunación de 2026. Es decir, si las vacunas fallan, estos objetivos podrían peligrar. El crecimiento futuro, por lo tanto, no está garantizado, sino que hay que salir a ganarlo en un mercado muy competitivo. Bien, antes de cerrar, como accionistas debemos mirar también las sombras. Hemos detectado 3 riesgos que el informe de la empresa pasa por alto o minimiza. En primer lugar, la dependencia de las campañas de vacunación sigue siendo alta. Si el COVID o la gripe pasan a ser irrelevantes o Moderna pierde cuota, el negocio CDMO sufrirá más de lo previsto. En segundo lugar, la aventura americana. Integrar una planta en Estados Unidos es difícil, hay riesgo de sobrecostes y de que los márgenes iniciales sean bajos hasta alcanzar el volumen. No debemos dar por hecho que Phoenix será una mina de oro desde el día 1. Y en tercer lugar, cuidado con el sesgo optimista de las métricas ajustadas. La empresa insiste en varios apartados de sus informes en el EBITDA sin I+D, pero el I+D es un gasto real de caja. Como inversores, los gastos necesarios para mantener el negocio a largo plazo son costes reales hoy. Por lo tanto, no debemos comprar la narrativa ajustada, entre comillas, sin mirar la contabilidad neta, que es la que al final determina la caja real disponible. Para terminar, resumamos en varias ideas lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, Rovi está gestionando una transición difícil, la caída de ventas del COVID, con una disciplina financiera admirable, disparando los márgenes y el flujo de caja. En segundo lugar, el negocio de producto propio, es decir, Okedi, las heparinas, etc., es un auténtico cohete que ya compensa parcialmente la caída industrial. Y en tercer lugar, la valoración actual a 60 euros ya descuenta que 2026 será un año de crecimiento fuerte. Estamos ante una empresa de calidad familiar con caja y visión a largo plazo. No es, por lo tanto, una trampa de valor, pero tampoco es un chollo por múltiplos. Es una inversión para quienes crean en la capacidad de ejecución de la familia López Belmonte para internacionalizar la compañía. Si te ha gustado este análisis, lejos del ruido de los titulares, te invito a suscribirte al canal y darle a like para apoyar el contenido. Recuerda, esto no es una recomendación de compra ni de venta, es información para que puedas tomar tus propias decisiones. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.